en diferentes tipos de órganos que van a estar formando parte internamente, y existen partes del genital femenino clasificados como externos, como por ejemplo lo que va a ser esas glándulas sexuales, que en este caso son las gónadas, que van a ser los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Entonces esos órganos de ahí van a ser clasificados como órganos internos, ¿sí? Vamos a ver inclusive que ellas van a estar situadas a nivel pélvico, ¿sí? Y los órganos externos en este caso van a ser lo que viene a ser la vulva y esos órganos anexos, que vamos a ver que son una serie de glándulas. Esas glándulas van a ser que son conocidas como glándula de Snell, glándula de Bartolino, etcétera, etcétera. Esas glándulas van a ser clasificadas también como órganos externos. De todos estos órganos de aquí, nosotros hoy vamos a hablar de los ovarios, las trompas, y probablemente, si nos dé tiempo, también vamos a hablar del útero, hasta por lo menos a donde dé, ¿sí? Y la vagina y la vulva y lo que sería la uretra femenina vamos a dejarlo probablemente para quinta-feira, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, lo que viene a ser la parte externa, lo que viene a ser la vulva, ¿sí? Y hacia los lados laterales, debajo de esta zona de la piel, es donde vamos a encontrar aquellas glándulas anexas, lo que son las glándulas de Bartolino, de glándula de Snell, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tocar el día de hoy, lo que van a ser los ovarios, lo que van a ser las trompas uterinas o trompas de falopio, y lo que viene a ser el útero. Y un poquito más para abajo vamos a ver lo que sería la vagina, ¿okay? Específicamente esto es lo que vamos a tocar, un corte coronal del sistema genital femenino, donde pueden observar lo que sería el ovario, pueden observar lo que sería la trompa uterina, ¿sí? Y pueden observar aquí lo que sería el útero, ¿okay? Entonces esto de aquí viene a ser el útero, y más para abajo aquí, esta zona de aquí abajo ya sería la zona de la vagina, ¿okay? Aquí lo mismo, pero sin el corte coronal, mirándolo desde afuera. Entonces puede ver lo que es el ovario, lo que es la trompa, lo que es el útero, y más para abajo lo que sería la vagina, ¿sí? Todos estos negocios amarelos que ustedes ven aquí van a ser mesos, y algunos de ellos vamos a ver que son ciertos ligamentos. ¿Recuerden? Mesos y ligamentos, ¿qué quieran ver? Formaciones peritoneales. Entonces son una hoja serosa que se encarga de sostener, en este caso, a estos órganos en esa posición de. Esta imagen también ya habíamos visto cuando vimos vejiga. Recuerden, esto es femenino, porque vemos aquí la sínfisis púbica, detrás de ella está la vejiga, detrás de la vejiga está el útero, y detrás del útero está el recto. Y aquí nuevamente le vuelvo a mencionar lo que sería el fondo del peritoneo, lo que se conoce como fondo de saco de Douglas, ¿sí? O también conocido en la mujer como fondo recto uterino, ¿sí? Ahí está. Y aquí un corte no tan sagital, sino que sería un corte para sagital, para que pueda ver los órganos sin sus cortes, lo que sería la vejiga, lo que sería el útero, lo que sería el recto, y aquí se puede ver el fondo de saco de Douglas o fondo recto uterino. Y también les puse lo que sería con relación al sexo masculino aquí, ¿sí? Lo que sería la vejiga y lo que sería el recto. Y también en el hombre existe el fondo del peritoneo, que sería el fondo de saco de Douglas, que también existe en el hombre. Consecuentemente no es en el hombre recto uterino, sino que en el hombre se llama fondo recto vesical, ¿sí? La misma imagen aquí, pero en el corte sagital, para que pueda ver el interior de lo que sería la vejiga, el interior de lo que sería el recto, y visualizar también lo que sería el fondo de saco de Douglas. Perfecto.
Entonces empezamos aquí hablando específicamente del ovario, ¿sí? Nos dice que son las glándulas sexuales femeninas que se caracterizan por su secreción interna, que sería endocrina, asegura las características de lo que sería la parte femenina, y por su secreción externa, que elaboran una serie de células que tienen la mitad de cromosoma, conocido como ovocitos. Y esos ovocitos que probablemente vieron ahí en embriología, que primero van en ovocitos primarios, secundarios, y van teniendo esas formaciones ahí que probablemente vieron en embriología y van a volver a tocar en fisiología más adelante, ¿sí? Entonces eso es el ovario. A diferencia del testículo, en el ovario ya desde la formación embrionaria, el ovario ya tiene las cantidades de ovocitos durante toda la vida. Los espermatozoides o el testículo, en el caso, desde el nacimiento hasta aproximadamente la pubertad, ahí entre los 12 años o un poquito antes o un poquito después, a partir de ahí es donde se van dividiendo estas células. Eso sería la gran diferencia entre una y otra. ¿Qué tenemos que saber? Que los ovarios son dos, uno es derecho, otro es izquierdo, semejantes una a la otra, situados a nivel de la pelvis menor, por debajo del estrecho superior de la pelvis, delante y lateralmente al recto, por detrás del ligamento ancho de útero. Les voy a mostrar lo que sería el ligamento ancho en una imagen, ¿sí? Nos dice que el ovario tiene una forma ovoide, mide aproximadamente 2,5 a 4,5 de longitud, tiene una espesor aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro. Al igual que el testículo, ella también tiene cara medial y lateral. Ella va a tener dos bordes, un borde libre que es posterior y delgado, y un borde que es mesovario, que es la parte anterior, y donde va a presentar su hilio, donde va a entrar lo que sería la arteria ovárica y donde va a salir lo que sería su vena ovárica. Y también tiene dos extremidades, una extremidad superior llamada tubaria. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde ella tiene comunicación con la trompa, ¿sí? Y una extremidad inferior conocida como uterina, porque tiene relación hacia la parte de abajo con el útero. Justamente, exactamente en esa extremidad hay un ligamento que une el ovario con el útero, ¿sí? Y aquí, como nosotros ya habíamos mencionado esto desde que hablamos peritoneo, ¿recuerdan? El órgano ovario es el único órgano que está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces el único Entonces el único órgano que es intraperitoneal, entonces va a ser el ovario. Otra cosa que tienen que recordar del ovario, ¿sí? Van a ser sus ligamentos, su modo de sujeción o de sustentación, el ovario en esa posición de la pelvis. Y ella está posicionada y sujetada gracias a sus ligamentos. Y van a ver que son estos ligamentos de aquí. El ligamento suspensorio del ovario es justamente un ligamento que viene ya un poquito de arriba de la pelvis, y junto a este ligamento vienen las arterias y suben las venas que van a llegar al ovario. Está el mesosalping, nos dice que asegura el contacto íntimo entre la trompa uterina, ese es el mesosalping. Tenemos el ligamento propio del ovario, o también conocido como el ligamento útero-ovárico, su nombre ya lo dice, sostiene el útero con el ovario. Y luego está el mesoovario, que es la hoja peritoneal posterior al ligamento ancho, en la cual une al ovario. Y tenemos esta imagen representativa. Desde este punto de vista, ese aquí apaga. Entonces, ¿están viendo este ligamento que viene aquí atrás y va directo al ovario? Ese es conocido como el ligamento suspensorio del ovario. Junto a este ligamento va descendiendo la arteria ovárica, y cuando llega al ovario, donde viene la arteria, vuelve la vena. Entonces, por este ligamento también va a volver la vena ovárica. Entonces, uno de los ligamentos del ovario es este de aquí, llamado el ligamento suspensorio.
El otro ligamento es esta que ven aquí, que une el ovario con el útero, conocido como el ligamento propio del ovario o conocido como el ligamento útero-ovárico. Y luego tenemos los dos mesos. Está el mesosalping, que sería esa parte amarela que ustedes ven ahí. Ese es el mesosalping. Y en la base aquí estaría nuestro mesoovario. Aquí hay una disección un poquito más con relación a esta. Aquí se retiró un poquito más la camada peritoneal, pero aquí se puede ver un poquito mejor lo que es el mesoovario. Entonces, el mesosalping es este todo amarelo que ven que une la trompa uterina con más o menos el ovario. Pero el mesoovario es esta base, ¿sí? Que si lo miramos un poquito de esta manera no da para ver mucho, pero si pegamos este ovario y levantamos para cima, él continúa la atrás y se continúa con este con este ligamento que algunos le llaman ligamento ancho, que vamos a ver cuando vemos útero. Entonces, en una pregunta de examen, que en ese caso ahora va a caer en la P2, ¿sí? Se les pregunta cuáles son los mesos o los ligamentos que tiene el ovario. Entonces ustedes pueden citar ligamento suspensorio, ligamento útero-ovárico o propio del ovario, el mesosalping y el mesoovario, ¿sí? Todos esos mesos yo les puse aquí, ¿sí? Entonces el ligamento suspensorio, el mesosalping, el propio del ovario y el mesoovario, ¿sí? Entonces estos son las envolturas peritoneales que mantienen al ovario entonces sujeta en esa posición. Ahora, dice así: la arteria ovárica llega al ovario por un ligamento. Y lo que le acabo de mencionar, ¿recuerdan el ligamento llamado suspensorio? Sí. ¿Recuerdan la aorta? De la aorta salen las dos arterias en este caso ováricas, y ellas van descendiendo hasta el ovario, y en algún punto ese ligamento y esta arteria, los dos prácticamente siguen la misma trayectoria hasta el ovario. Entonces esa arteria que llega junto con el ligamento va a ser la arteria ovárica, y en este caso, ¿cuál es la arteria que está cerca de un ligamento que va directo al ovario? Entonces será el ligamento suspensorio del ovario. Aquí tenemos otra imagen representativa para que podamos ver específicamente lo que sería el ovario, lo que sería la trompa, ¿sí? Y muchos suelen confundir esto de aquí, ¿sí?, con el ligamento suspensorio del ovario. Esta es una imagen representativa de otro ligamento que también forma parte del sistema genital femenino, pero en este caso es un ligamento llamado ligamento redondo. ¿Por qué? Porque tiene un formato redondo, pero ella no va al ovario, ella va directo al útero, por eso se llama ligamento redondo del útero, ¿sí? Ahora, el ovario, como pueden darse cuenta, nos dice que también tiene relaciones con los vasos ilíacos internos y externos, se relacionan ahí con también el uréter. Tiene relación con el ligamento ancho que pertenece al útero, se relaciona con los vasos ilíacos externos, como les dije, relaciona los vasos umbilicales con la trompa uterina y también se relaciona con el útero. Desde este punto de vista podemos ver lo siguiente. Ven esa camada medio amarelada que ustedes ven aquí, va a ser el peritoneo, ¿sí? Desde este punto de vista nosotros vemos aquí al ovario. Entonces usted puede ver que el ovario se relaciona aquí con la trompa uterina, esta sería la trompa uterina, se relaciona con el útero, se relaciona con este conducto que viene atrás, que serían los uréteres, el uréter va a vejiga, ¿recuerdan? Uréter. Se relaciona aquí con los vasos
Estos serían los vasos ováricos, una que está pintada de vermelho es la arteria ovárica y la que está de color azul sería la vena ovárica. Y otra cosa que vamos a ver cuando vemos aquí, que vamos a hablar ainda, pero ya voy a adelantar un poco, lo que sería la trompa uterina. Esta es la trompa uterina y este es el ligamento redondo. A veces, por ejemplo, en una cirugía, que la paciente por algún motivo tiene que retirarse una trompa, entonces a veces el cirujano, el ginecólogo que ha presado, él entra y entre esos ligamentos, él va palpando así de repente, como la trompa y el ligamento son unos conductos y más o menos tienen el mismo diámetro, o sea, de uno y otro son parecidos, casi son genios. Entonces a veces en vez de ligar la trompa uterina, lo que hace el cirujano es ligar un ligamento redondo. Entonces a veces uno no se da cuenta, cierra lo que tiene que cerrar y la enfermedad aún continúa. Por ejemplo, existe lo más común hoy en día, es que en vez del feto venir a fecundar aquí en el útero, a veces por algún motivo viene y fecunda ahí en la trompa. Entonces, como esta trompa no tiene la misma musculatura que tiene el útero, el feto va creciendo y llega un punto que la trompa no aguanta y estora, queda. Y vamos a ver que la trompa está muy bien vascularizada, tanto a nivel arterial como drenaje venoso, y eso comienza a sangrar. Entonces el cirujano, cuando hace la cirugía, entra, se encuentra con el primer conducto, ele acha que é a verdadeira, ele vai, faz um enforca-gato e na verdade está enforcando a quem? Al ligamento redondo. Por eso vamos a ver, y les puse también en el material, que la trompa uterina hacia adelante de ella, o sea, la posición anatómica, la trompa está aquí, pero delante de ella es el ligamento redondo, o viceversa. Con relación al ligamento redondo, detrás de ella va a estar la trompa uterina, ¿sí? Entonces, simplemente para mostrarles lo que sería la relación ahí del ovario, y nuevamente les puse que junto con el ligamento suspensorio del ovario va a llegar ¿quién? La arteria ovárica, ¿sí? Facilísimo. ¿Quién vasculariza al ovario? La arteria ovárica. ¿Quién drena al ovario? La vena ovárica. Pero aquí hay algo interesantísimo que nunca deben olvidar. Hay veces que un órgano recibe la sangre de un solo lugar, pero a veces puede que lleguen sangre de otro. Por ejemplo, en el ovario. El ovario no solamente puede recibir sangre de la arteria ovárica, sino que accesoriamente también puede recibir la sangre de la arteria uterina. Y les voy a mostrar la imagen ahora. Y viceversa con relación a las venas. Se pueden drenar hacia la vena ovárica o se puede drenar su sangre a través de la vena uterina, ¿sí? Y tenemos lo que son los nervios, que van a ser a través de los plexos ováricos, que son ramas del plexo mesentérico superior y del plexo renal. Un dato interesante que habíamos visto ya desde que vimos testículo y desde que vimos vena cava inferior, recuerden que el drenaje del ovario del lado derecho, ella va directo ¿a quién? A la vena cava, porque la vena cava está del lado derecho. Pero la vena ovárica izquierda, ella ficó con preguiça en la vena cava, entonces ella subió até a vena renal. Con relación a la arteria, aquí está. Entonces tenemos aquí el ovario. Allá estaría nuestra aorta. Esto es ilíaca primitiva o ilíaca común, ilíaca externa, que luego va a un miembro inferior, ilíaca interna, que ingresa en la pelvis. Una de las ramas de la ilíaca interna es una arteria que va a dirigirse a vascularizar el útero, llamada arteria uterina. Allá de la aorta sale la arteria ovárica
y llega hasta el ovario. Si se dan cuenta, aquí acho que está para ver mejor, la arteria uterina en algún punto con la arteria ovárica, ellos que hacen, se anastomosan. Más o menos lo mismo que sucedió con el estómago. ¿Recuerdan las gástricas? A izquierda viene por aquí, a direita viene lá y los dos se anastomosan. Lo mismo sucede aquí. La arteria uterina con la arteria ovárica en algún punto ellos se anastomosan. Por eso podemos decir que el ovario, su vascularización principal es la arteria ovárica o arteria gonadal. Y accesoriamente la sangre puede venir por la arteria uterina. Entonces tenemos la vascularización arterial, que es principalmente por la ovárica y accesoriamente por la arteria uterina. Ao contrário também? Podemos No, falar que o contrário útero também. também é principal. Cuando vamos a ver útero, que probablemente vamos a ver hoy, lo mismo. ¿Quién vasculariza principalmente al útero? La arteria uterina, pero accesoriamente la arteria ovárica. Por eso a veces, generalmente sucede eso con los que están iniciando en ginecobstetricia, cuando tienen pacientes que tienen que retirar, por ejemplo, la trompa o tienen que retirar el ovario, entonces ellos recuerdan, ¿quién vasculariza o ovario y arteria ovárica? Entonces la procura aquí un ligamento suspensorio que sabe que do lado de ellas va a estar arteria y a vena. Entonces él ve el ligamento suspensorio, pega o fio, faz o enforcamento lá e fecha aqui. E aí o ginecólogo que hace? Agora que o ovário ficou sem vascularização, posso cortar ele. Então ele corta e quando corta começa a sangrar. Ué, ¿por qué está sangrando? Porque la sangre también puede venir de otro lado. En este caso, accesoriamente está sangrando las pequeñas arterias que están viniendo de la arteria uterina. ¿Se entiende? Y viceversa. Cuando nosotros vamos a ver trompa, que vamos a hablar ahora, trompa, ustedes van a ver que la trompa puede recibir la sangre o de la uterina o de la ovárica. Por eso es que cuando ese feto, que en vez de ir aquí en un útero, él fica aquí, él va creciendo, llega a un punto que él ya no aguanta y él rompe, se quiebra, los vasos quebran. Y por eso la sangre puede caer muy rápido, la paciente se puede sangrar muy rápido. Entonces yo tengo un caso, por ejemplo, no sé si ya conté, cuando estaba en internado, era meio-dia, eu lembro, vino una paciente aquí de escola, que a gente tem uma escola aqui perto, não escola, é ensino médio na verdade, é um colégio que vocês falam? Sim, escola. Estava no segundo ano do ensino médio. Viene, trazida pela coleguinha dela e a professora, desmaiada. Quando chegou lá no hospital, ela meio que acordou assim, que aconteceu, ela estava pálida e de repente começou com uma dor intensa na região abdominal e de repente ela começou a sair sangue pela vagina. Lo primeiro que uno sospecha, né, é urgência, leva lá na urgência onde está o adulto, essas coisas. Não, essa aqui é uma urgência ginecostética, porque está sangrando por baixo. Manda para lá. Então começamos a fazer as perguntas. O que aconteceu? Não sei, doutor, estava no recreio e de repente eu desmaiei. E agora estou com muita dor, uma dor cólica. E sempre quando você está na parte de ginecologia, o primeiro que você pergunta é: você poderia estar grávida? E nessa época a mãe já vinha, né? Porque a professora ligou, ela já veio aqui, a mãe estava ali do lado. Você pode estar grávida? Não! Aí o doutor que estava ali, né, falou assim: vamos ter que precisar fazer uns exames aqui, espera aqui mais. E vem aqui você, né? E no caso era eu. A gente foi lá na salinha, pegou a enfermeira e perguntamos para ela: ¿te tiene relaciones sexuales sin protección? Aquí tem namoradinho, sí, tem, esse aqui, teve relação sem proteção, lo que sea.
sospechamos que sea o un aborto o lo que sea. Porque ¿hace cuánto tiempo que fue fecha última de menstruación? Doctor, hace 3 semanas que no des. Sospechoso ahí. ¿Sí? Más sospechoso todavía. Ahí bueno, al final de cuentas se hizo la ecografía ahí medio. Una ecografía, colocó aquí en un útero, el doctor no achó nada. Él colocó en esa trompa, no estaba nada. Pero cuando colocó en la otra, estaba ali. Estaba ahí un pequeño feto creciendo en la trompa del lado izquierdo. Y después hizo una ecografía un poquito atrás, entre el recto y el útero, para procurar líquido. Y adivinen qué había ahí. Líquido, en este caso era sangre. Y ustedes saben que el líquido, déjenme colocar esa imagen aquí rápido. Solo mirando ese punto feliz. 1, 2. No, ese hombre. Entonces, aquí está, esta es la trompa. Y justamente el lado izquierdo. Saco de Douglas. Aquí estaba el feto, creció, rompió la sangre por gravedad. Él la fue cayendo y fue acumulando aquí. En cuanto estaba haciendo ecografía, vio algo blanco así que no tiene que quitar. Tiró ese aquí, llamó a enfermera para testemunhar, siempre tiene que tener un tercero. Entonces fez un tacto vaginal, la paciente estaba deitada, así en posición fetal. Ahí colocó, fue atrás, este es el cuello uterino. Detrás del cuello uterino, dio una cutucada así, como aquí tinha líquido. La paciente gritó de dolor. Douglas positivo, ¿no? Que o grito de Douglas positivo. ¿Qué significa? Líquido no saco de Douglas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Simple. Ese feto creció aquí donde no tenía que crecer, rompió los vasos sanguíneos, comenzó a sangrar. Y ¿cómo así sangró también por la vagina? Bueno, esa sangre podía haber entrado por la trompa, porque la trompa es un conducto. Esa sangre podría entrar aquí por la trompa, fue lá, cayó en un útero. No útero fue lá, cayó en la vagina y la vagina salió por el exterior. Entonces, a veces, por ejemplo, pueden tener pacientes que la sangre quede interna, en este caso en el fondo del saco, o si la hemorragia es muy masiva, entonces el saco de Douglas todo aquí fica cheio, inclusive ya comienza a salir para afuera, que es lo que aconteció con esa menina. Ela já, en vez de tener sangre dentro dos vasos sanguíneos, a sangre ya estaba en la cavidad peritoneal, estaba faltando oxígeno de nuevo. Si continuase esta hemorragia, obvio, iba a llegar a óbito. Pero como fue rápida su diagnóstico, ¿qué se hizo después? Se entró en cirugía y tuve que retirar somente a trompa. Entonces, ¿qué sucedió con esa paciente ahí? Ela ficou com os 2 ovários, né? E infelizmente o ovário desse lado não tem nada a ver. Não retira ele, nesse caso não retirou, porque ele também é um órgano endócrino. Ela secreta hormonas para dar a parte femenina. Entonces, solamente fue retirado la trompa uterina. Aí ustedes se perguntarán, então por que então? Se aqui estava o feto, por que ele não pegou esse conduto e juntou de novo? Porque ustedes van a ver histológicamente hablando que la mucosa de la trompa son unas células así que tienen unas velocidades, ¿sí? Y esas velocidades cuando ellos se mueven parecen como si fuesen ondas. Entonces cuando el óvulo fecundado está aquí, entonces ele vai rodando de acuerdo a las ondas e ele vai fazendo isso e levando a célula até o útero, no caso. E se você rompe esto de aqui e sutura, em vez de ficar nuevamente um tecido limpo, vai ficar um tecido que em vez de ter essa célula bonita, vai ter fibrina. Então vai ficar fibrosado. Então, o que vai acontecer? Como já não tem a mesma função,
puede que un óvulo fecunde nuevamente, pero cuando pase por ahí donde você suturó, ele fique de nuevo ali. Entonces puede que haya nuevamente en la paciente un embarazo ectópico. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Infelizmente, hay que retirar esa trompa que una vez que ficó allí ya tiene que retirar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Professor, ¿Okay? Sí. professor, mas se tem as coisinhas, as cíliozinhos, por que parou ali? A veces, por ejemplo, la mayoría de las fecundaciones se hace a nivel de la ampolla. ¿Sí? Vamos a ver que a trompa uterina la tiene 4 porciones. Lo que se llama infundíbulo, lo que se llama ampolla, lo que se llama istmo y lo que es la intramural. La intramural ya sería un conducto que perfora útero. Intramural, istmo, ampolla, infundíbulo. Dicen los libros que la mayoría de las fecundaciones del ovocito y el espermatozoide lo hacen a nivel de la ampolla. Y probablemente eso vieron ustedes en biología, donde una célula se divide, ahora ya son 2. De 2 células, ahora ya son 4. De 4 son 8, o sea, va multiplicándose y va aumentando de tamaño. A veces, la fecundación se hace muy a nivel del infundíbulo y cuando ella va creciendo, va aumentando de tamaño. E infelizmente, a nivel del istmo, a trompa ella ya es muy fina y generalmente las implantaciones fican a nivel del istmo o a veces puede que quede a nivel de la intramural. ¿Sí? Por eso explicamos los embarazos extrauterinos. Y luego están los otros. Esto es cuando es a nivel de la trompa. A veces, por ejemplo, el espermatozoide tan zafado, tan rápido, ele nada tan rápido, que cuando ele llega aqui, o ovocito nem saiu ainda, e quando ele sai, os dois se juntam, e às vezes não dá tempo para entrar aqui. Então, a vezes, esse órgano fecundado, esse ovocito, em vez de entrar na trompa, ele vai e viaja pelo peritoneu. Se ele não encontra em nenhum lugar onde ele vai se implantar, ele morre. Mas às vezes, por exemplo, existem casos onde esse ovocito foi viajando pelo peritoneu e se implantou, por exemplo, no intestino delgado. Ou existem casos onde esse ovocito foi viajando pelo peritoneu e veio e se implantou no fígado, por exemplo. São zonas inviáveis para a vida. Nesse caso, o que se prioriza é a vida da mãe, né? Y así sucesivamente. Entonces, esos son embarazos extrauterinos que van a ver cuando den ginecobstetricia, ¿sí? Entonces, ahí está la vascularización del ovario. Y ahí está el drenaje venoso. Miren, el del lado derecho, miren la vena ovárica, ¿dónde va? Directo en la vena cava. Mientras que la gonadal izquierda, ¿dónde va? La vena renal izquierda. La trompa uterina. La trompa uterina tiene varios nombres. Miren aquí, pueden llamarle trompa uterina, pueden llamarle trompa de falopio. Ojo, no confunda con trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio es un conducto que comunica faringe con oído, ¿sí? Esto es trompa de falopio. Trompa de Eustaquio, que vamos a ver más para frente cuando demos oído o faringe, vamos a hablar de la trompa de Eustaquio. Entonces, esto sería trompa de falopio. O le pueden llamar también oviducto, ¿sí? No dice que es un conducto bilateral, porque son dos, uno derecho, otro izquierdo, extendido desde la extremidad tubárica del ovario, que es lateralmente, hasta el cuerno del útero, que sería medialmente. No dice que este conducto es un conducto muscular, porque también tiene músculo liso, para que se contrae, donde va a dar esa célula, ese baile, ¿no? Como si fuese ondas, ¿sí? Tapizado por una mucosa, que van a ver históricamente, que conduce el ovocito de la cavidad uterina, o sea, desde el ovario hasta lo que sería el útero. Y ahí tenemos una imagen
representativa de lo que serían las trompas uterinas. ¿Qué tenemos que saber de ella? Que en la adulta, en la mujer adulta, dice que puede llegar a medir entre 10 a 12 centímetros de longitud. Tiene un formato cilíndrico, como es un conducto, obviamente ella va a tener un hueco, ¿sí? Y con un extremo dilatado, dice. El extremo dilatado es justamente cuando ella viene a implantarse o a relacionarse con el ovario. Entonces, en la extremidad lateral ella es grande y a medida que se acerca al útero, el conducto va ficando más fino, ¿sí? Lo importante de aquí es saber que la trompa tiene 4 porciones, como ya les mencioné, ¿sí? El infundíbulo, o también conocido como pabellón, se continúa con ella la ampolla, o también conocido como cuerpo, el istmo, que es el tercio medial, y por último tenemos la intramural, ¿sí? Si miramos esta imagen representativa, entonces podemos ver lo que sería el infundíbulo. Ella tiene estos deditos, ¿sí? Que son llamadas de fimbrias, y siempre hay una fimbria que está colada al útero, que está colada al ovario, ¿sí? Entonces, todo mes en donde la mujer va a ovular, vamos a suponer que hoy es septiembre, ¿sí? Entonces, en el mes de septiembre, vamos a suponer que el ovario del lado izquierdo es el que va a liberar el ovocito. Entonces, ¿qué hacen estas fimbrias? Como hay un más siempre colado en un ovario, entonces cuando sabe que va a liberar ¿qué hace? Viene y abraza al ovario. Entonces hace que justamente al abrazarle, ese ovocito, en vez de ir en la cavidad peritoneal, entonces él ya entre directo aquí en la trompa. Y si Dios quiere, él se encuentra en un camino con un espermatozoide. Entonces, ¿cuáles son las porciones que tiene la trompa? El infundíbulo, ampolla, istmo, y aquí no podemos ver, pero si hacemos un corte aquí, vamos a ver que el conducto continúa aquí, conocido como intramural. Y después, más adelante, van a ver las zonas en donde hay mayor porcentaje de implantación, la mayor porcentaje ahí de embarazo ectópico, etcétera, etcétera. Eso ya van a ver cuando entran en ginecobstetricia. Otra, como también ya les mencioné, la vascularización de la trompa van a ser a través de las ramas tubáricas. Van a ser ramas también de la arteria ovárica, como también ramas de la arteria uterina. El drenaje venoso van a drenar por la vena uterina, por la vena ovárica, y eso van a llevar al plexo pampiriforme, ¿sí? A nivel nervioso, la trompa va a estar inervada parasimpáticamente por los nervios esplánicos de la pelvis y simpáticamente por el plexo útero-vaginal, ¿sí? Que son ramas ahí del nervio hipogástrico inferior. Y la misma imagen que utilizamos anteriormente, inclusive hay otra mejor allá, pero aquí lo mismo. Entonces esto sería nuestra arteria ovárica, esto sería nuestra arteria uterina y esto es nuestra trompa. Entonces nuestra trompa va a recibir ramas ahí que provienen de la arteria ovárica, va a recibir ahí ramas que provienen de la arteria uterina. Y aquí una imagen más de cerca, aquí nos muestra lo que sería la trayectoria de la arteria ovárica, que va a ir a vascularizar al ovario, y aquí tenemos la arteria uterina, que va a ir a vascularizar el útero. En algún punto, ramas de la arteria uterina y ramas de la arteria ovárica se anastomosan. Bueno, por eso dijimos que el ovario, su principal sangre que viene es la arteria ovárica y accesoriamente por la arteria uterina. Y aquí tenemos nuestra trompa. Entonces nuestra trompa va a tener ramas que provienen aquí de la arteria ovárica, ramas que provienen aquí de la arteria uterina. El drenaje venoso, trayectoria inversa. Van a drenar aquí venas, no me las puse, pero van a drenar aquí venas que van a venir a drenar hacia la vena ovárica, y habrá venas que van a drenarse hacia la vena uterina. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, alguna duda más que tengan sobre
Relação de represada no saco de Douglas, naquele caso. Aí que drenar, não é? Na mesma cirurgia ele vai Na mesma cirurgia já drena. Na casa do outro, na gravidez do pai, drena na cirurgia. Que causa dor. Demais. Ele vai irritar essa zona. Professor, o que é o plexo pampílico? O plexo O pampiliforme. O plexo pampílico é uma rede de venas que fica no ligamento ântico. E ele pega a parte do ligamento ântico. Aí você vê o ligamento ântico. Aí tem um plexo venoso chamado plexo pampiliforme. E ele vai na frente, depois do uterino e por trás. São plexos venosos que durante a esterectomia sangra muito, por isso tem que ter em conta. É como uma rede de veias que ajudam na drenaje. Que luego drenan a la ilíaca. E são dores de ilíaca externa. Território da ilíaca externa. Vamos um nome chamado salpingectomia, ou salpingografia. A trompa, como o professor chamou, chama-se oviduto ou salpinx. O nome científico é salpinx. Então, se você faz uma radiografia de contraste, é salpingografia. Quando você tira a trompa, é salpingectomia. A palavra ectomia em medicina quer dizer extirpação. Apendicectomia. Numa gravidez, tu vai geralmente tira uma trompa. Listo. Máquina. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Já pode almoçar? Dúvidas, muitas perguntas nenhuma. Eu tenho uma pergunta. Talvez tenha que responder o doutor Fábio. Então, uma vez que tem um problema com a trompa, né? Que é removida uma. Aí, durante o ciclo, um ovário cicla, no outro mês, quem cicla é o outro ovário. Né? Nem sempre. No caso, nem sempre. Às vezes o ovário por 3 meses, depois o outro. Tem alternâncias. Mas quem domina depende da revolução. A minha pergunta seria, caso não tenha um, só um fica ciclando ou...